Capítulo 14. Los peregrinos analizan en su conversación la experiencia de Terco y llegan a la posada de Gallo, donde son recibidos con cariño y afecto. Gran Corazón puso con estas palabras término a su narración sobre Receloso, pero no por ello decayó la conversación entre ellos, pues Integridad comenzó enseguida a contar su experiencia con un tal Terco. Dijo el anciano, aparentaba ser peregrino, pero estoy persuadido de que nunca entró por la puerta estrecha. ¿Se lo preguntaste con claridad alguna vez? Sí, más de 2 veces, pero siempre eludía el tema. Su carácter cuadraba con su nombre, era muy obstinado. No hacía caso ni de personas, ni de argumentos, ni de ejemplos. Hacía siempre lo que se le antojaba, y ningún intento de persuasión podía con él. ¿Sabrás al menos por qué principio se regía? Su teoría era que los vicios son compatibles con las virtudes y que, compaginando ambos correctamente, uno se salva seguro. ¿Cómo? Si hubiera dicho que incluso aquellos que poseen las mejores virtudes pueden caer eventualmente en vicios, no podríamos contradecirle porque nadie está exento totalmente de vicios. Antes debemos velar constantemente para resistirlos y evitarlos. Pero, si no entiendo mal lo que me dices, ese sujeto sostiene que es lícito practicar los vicios de forma voluntaria y consciente. Justo, eso es exactamente lo que creía y practicaba. ¿Pero en qué fundamentaba semejante teoría? Decía que contaba con el apoyo de las Sagradas Escrituras. ¡No me digas! Te agradeceré que nos lo cuentes con más detalle. Con todo mi corazón. Afirmaba que mantener relaciones íntimas con las mujeres de otros hombres era algo que había hecho David, el amado de Dios, y que, por consiguiente, él tenía el mismo derecho a hacerlo. Que la poligamia, tener varias esposas, era habitual en la corte de Salomón, y que por tanto no había razón para que él no pudiera seguir su ejemplo. Que Sara, las comadronas de Egipto o Rahab en Jericó mintieron, y él por tanto tenía el derecho a mentir de igual modo. Que los discípulos robaron un asno siguiendo las órdenes e instrucciones de su señor, lo que le daba a él licencia para hurtar. Que Jacob logró de su padre la herencia por medio del fraude y disimulo, y que, en consecuencia, él podía seguir con impunidad el camino del engaño. ¡Pero qué ruin y miserable! ¿Estás seguro de que sostenía tales opiniones? En más de una ocasión le he escuchado personalmente defenderlas, citando las escrituras en su apoyo y haciendo todo lo posible para propagarlas. Tales opiniones no son dignas de crédito alguno. Entiéndelo bien. No decía que todo el mundo tiene derecho a practicar tales cosas, pero sí que aquellas personas que poseyeran las mismas virtudes de aquellos que las practicaron tenían licencia para hacerlo. Pero esta es una conclusión absolutamente falsa. Es lo mismo que afirmar que, puesto que algunas personas justas en tiempos pasados pecaron involuntariamente en un momento determinado por causa de sus debilidades, esto le confiere a él el derecho de pecar ahora voluntariamente, con premeditación y alevosía. O que alguien, empujado por una ráfaga de viento o por haber tropezado con una piedra, cae en el barro y se mancha, eso le da a él el derecho de echarse de cabeza al barro y revolcarse en el cieno como un cerdo. ¿Cómo puede una persona obcecarse de tal modo con la concupiscencia? Cuesta de creer. Bien cierto es lo que está escrito al respecto. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Además, suponer que los que se entregan hoy voluntariamente a los vicios en los que eventualmente cayeron algunos hombres piadosos en el pasado, pueden alcanzar a poseer sus virtudes, es otro error tan grande como el primero. Es como si un cerdo dijera, tengo o puedo tener las mismas cualidades que un ser humano, porque como sus excrementos. Cometer premeditadamente los pecados que haya cometido un siervo de Dios no es señal de que uno posea sus virtudes.
Y no puedo creer que una persona que abrigue tales opiniones pueda tener fe en Dios o amor hacia Él. Cuando refutaste sus ideas con argumentos irrebatibles, cosa que no dudo que hiciste, ¿qué dijo en su defensa? Alegó que es más honesto hacer aquello que uno cree y de lo que está firmemente convencido que dejarse guiar por la opinión de otros. Este razonamiento es extremadamente perverso, puesto que si malo es ya de por sí, dar rienda suelta a las pasiones y concupiscencias cuando las opiniones serias y razonadas de otros lo reprueban, pecar alegando licencia para hacerlo es mucho peor. Lo primero puede llevar a otros a tropezar involuntariamente imitando tu conducta, pero lo segundo los lleva a justificar argumentalmente su pecado y les induce inevitablemente a pecar haciéndoles caer en la trampa que se les ha tendido. Hay muchos que son de la misma opinión que ese malvado, pero no tienen la misma desvergüenza en reconocerlo y decirlo públicamente. En este caso, es su descaro lo que le desacredita en la vida de peregrinación. Desgraciadamente así es. Pero quien teme al Rey del Paraíso saldrá de en medio de ellos. Veo que corren por el mundo opiniones bien extrañas. Una vez conocí a uno que decía que tendríamos tiempo para arrepentirnos cuando llegara la hora de la muerte. Tales personas no razonan con sabiduría. Si a un hombre le conceden el plazo de 1 semana para correr una distancia de 7 leguas y de ese modo salvar su vida, ¿pensáis que se quedará sentado toda la semana y comenzará a correr en el último momento tratando de cubrir las 7 leguas en 5 minutos? Por supuesto que no. Y sin embargo, la mayor parte de los que se titulan peregrinos obran así. Soy anciano, como podéis ver. Hace mucho tiempo que ando por este camino. He visto muchas cosas y he reparado en muchas cosas. He visto a algunos arrancar en el camino con tanto ímpetu que daba la sensación de que nada podía pararles ni detenerles. Y sin embargo, a los pocos días han quedado extenuados y muertos. Y como los israelitas en el desierto, nunca han alcanzado la tierra prometida. Otros he visto, en cambio, que al principio no prometían nada, y uno hubiera apostado a que no perseverarían en el camino un solo día. Y no obstante han aguantado hasta el fin como buenos y fieles peregrinos. He visto también quienes echaron a correr apresuradamente hacia la vida y que, después de un rato de correr, volvieron atrás con la misma precipitación. He conocido quienes al principio hablaban maravillas sobre la vida de peregrinación y al cabo de poco tiempo no podían hablar peor de ella. He escuchado a quienes, al emprender su viaje hacia el paraíso, defendían hasta el acaloramiento y con absoluta seguridad que tal lugar existe. Y sin embargo, cuando ya les faltaba poco para alcanzarlo, han regresado negando su existencia. A otros les he visto alardear de lo que harían y de cómo se defenderían, caso de encontrar oposición. Y sin embargo, una simple falsa alarma ha sido suficiente para dar al traste con su fe, con su vida de peregrinación y con todo lo demás. Seguían caminando y charlando cuando, de pronto, vino corriendo a su encuentro uno que gritaba: ¡Señores! Si aprecian ustedes sus vidas, pónganse a salvo, pues los ladrones están ahí adelante. Deben ser los 3 que en otra ocasión asaltaron a Poca Fe, dijo Gran Corazón. Pero que vengan, estamos preparados. Continuaron su camino mirando a todas partes por si acaso aparecieran aquellos bribones. Pero, bien fuera porque escucharon lo dicho por Gran Corazón, bien fuera porque andaban en busca de otra presa, no molestaron a nuestros peregrinos con su presencia. Al llegar a este punto del camino, Cristiana expresó deseos de encontrar una posada para ella y sus hijos, porque se sentían fatigados. «Hay una un poco más adelante», dijo Integridad, «donde mora un discípulo honrado llamado Gallo». Así que decidieron dirigirse todos allí, siendo que el anciano contaba excelencias de ella. Al llegar a la casa, entraron sin llamar, porque no es costumbre llamar a la puerta de una posada. Preguntaron por el dueño,
y cuando éste compareció, le preguntaron si podían hospedarse y pasar allí aquella noche. «Por supuesto, señores», respondió, «siempre y cuando seáis personas rectas, pues mi casa solo sirve para albergue de peregrinos». Cristiana, Misericordia y los muchachos, al saber que el posadero amaba y respetaba a los peregrinos, se alegraron en gran manera. Pidieron habitaciones y todos quedaron cómodamente alojados. Luego, el guía preguntó: «Buen gallo, ¿qué tienes para cenar? Estos peregrinos vienen de lejos y están hambrientos y cansados». «Es tarde para salir a comprar, pero lo que tenemos en casa está a vuestra disposición si esto os basta». «Estaremos más que contentos con lo que tienes en casa porque sé, por experiencia propia, que nunca te falta lo que es conveniente». El posadero bajó a dar órdenes al cocinero, que se llamaba Cata lo Bueno, para que les preparase cena. Hecho esto, subió de nuevo y les dijo: «Bienvenidos seáis, buenos amigos. Me alegro de tener casa que ofreceros. Si os place, mientras están preparando la cena, podemos conversar un rato. Esta mujer, ¿de quién es esposa? Y esta doncella, ¿de quién es hija?». La señora era esposa de un tal Cristiano, peregrino de otro tiempo. Estos son sus 4 hijos. La joven es una de sus vecinas, a quien ella ha persuadido a que la acompañe. Los hijos siguen el ejemplo de su padre y anhelan perseverar en sus huellas. Siempre que ven algún lugar donde el anciano peregrino se había recostado, o descubren alguna que otra de sus pisadas, se regocijan y sienten el anhelo de recostarse en el mismo lugar o poner sus pies en la misma huella. «Vaya, vaya, así que esta es la esposa de Cristiano y estos son sus hijos. Pues hace mucho tiempo que conozco a esa familia. Conocí al padre de tu marido y también a su abuelo. Muchos de esta estirpe han sido gente virtuosa. Sus antepasados proceden de Antioquía. Los progenitores de Cristiano, estoy seguro de que alguna vez tu marido te hablaría de ellos. Eran personas muy dignas y bienaventuradas. Cuantos he conocido han sido un ejemplo de virtud y valor, siempre fieles al Señor de los peregrinos, a sus veredas y a todos los que le amaban. He oído hablar de muchos parientes de tu marido que han soportado toda suerte de pruebas por amor a la verdad. Esteban, que era uno de los primeros de la saga, fue apedreado. Jacobo, también del mismo linaje, fue muerto a filo de espada. Y por no mencionar a Pedro y a Pablo, que también eran de esta ascendencia. Más tarde a un tal Ignacio lo echaron a los leones. Romano, al que le arrancaron la carne pedazo a pedazo, y Policarpo, que se mantuvo valiente en medio de las llamas. Hubo uno al que colocaron en una espuerta de las que se utilizan para llevar la carga de las caballerizas, y lo colgaron al sol para ser devorado por las avispas. Y otro al que, encerrado en un saco, lo echaron al mar para que se ahogara. Sería un nunca acabar enumerar a todos los componentes de esa familia que han padecido ultrajes y martirios por amor a la vida de peregrino. Por esto no puedo dejar de alegrarme al ver que tu marido ha dejado tras de sí a 4 jóvenes como estos. Espero que mantendrán siempre en alto el honor del nombre de su padre, que seguirán sus pisadas y que alcanzarán el mismo fin que él». Pues sí, son jóvenes que prometen mucho, y parece que han decidido seguir a su padre de todo corazón. «Lo dicho. Por eso, con toda probabilidad, la familia de Cristiano se esparcirá sobre toda la faz de la tierra y llegará a ser muy numerosa. Por lo tanto, conviene que Cristiana escoja para sus hijos jóvenes prudentes para que se casen, a fin de que el nombre de su padre y la casa de sus progenitores nunca caiga en olvido en el mundo. Sería una lástima que esta familia mermara y se extinguiera». «No, eso no va a suceder. Lo que sí pudiera suceder es que eventualmente mermara y disminuyera. Y para que eso no suceda, sería bueno que Cristiana tome mi consejo». Y dirigiéndose a Cristiana, prosiguió diciendo: «Mucho me alegro de verte aquí con tu amiga Misericordia. Si aceptas mi consejo, estrecha más todavía tus relaciones con esta joven, y si ella consiente, que sea desposada con Mateo, tu hijo mayor.
De esta manera la familia de Cristiano tendrá prosperidad en la tierra. El consejo de Gallo les cayó bien a todos. Se llevó a cabo el desposorio entre Misericordia y Mateo, y al cabo de un tiempo fueron unidos en matrimonio. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Ahora, prosiguió Gallo, permitidme unas palabras en defensa de la mujer para quitarle su oprobio. Así como la muerte y la maldición entraron en el mundo por medio de una mujer, así también entraron por medio de una mujer la vida y la salud. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. De tal modo que, en los tiempos del Antiguo Testamento, todas las mujeres deseaban ardientemente tener hijos, por si acaso pudieran llegar a ser madres del Salvador del mundo. Cuando por fin vino el Salvador, las mujeres se regocijaron con la noticia de su venida mucho antes que los hombres o los ángeles. No he leído que hombre alguno diera a Cristo una ofrenda, ni siquiera un maravedí, pero las mujeres le siguieron sirviendo con sus bienes. Fue una mujer quien lavó sus pies con lágrimas, y una mujer quien ungió su cuerpo anticipadamente para su sepultura. Fueron mujeres las que lloraron cuando lo condujeron al suplicio, y mujeres las que le siguieron hasta el pie de la cruz. Le bajaron de la cruz y le llevaron al sepulcro sentándose allí. Fueron las mujeres las primeras que estuvieron con él en la mañana de resurrección, y mujeres también las que primero llevaron a sus discípulos la noticia de que había resucitado. Las mujeres son, por lo tanto, altamente favorecidas, y se demuestra por estas cosas que participan plenamente en igualdad con los hombres de la gracia de la vida. El cocinero envió recado de que la cena estaba ya lista, y un criado extendió un mantel sobre la mesa. «La vista de este mantel», dijo Mateo, «me está abriendo el apetito». Así debe ser también con todas las doctrinas y con los ministros del Evangelio. Deben servir para abrirnos en esta vida el hambre de participar de la cena del gran Rey en su reino, pues la predicación cristiana, los libros y todos los demás medios de difusión del Evangelio no son más que el mantel y la vajilla puestas sobre la mesa. Si lo comparamos con el banquete que el Señor nos tiene preparado para cuando lleguemos a su casa. Sirvieron la cena, y de primer plato les trajeron una espaldilla, como la que antiguamente se utilizaba para elevar en ofrenda a Dios, y un trozo del pecho, que les recordaba cómo el pecho del hombre se agita delante del Señor, dándoles a entender que debían comenzar la comida con oración y alabanza a Dios, siguiendo el ejemplo de David, quien acostumbraba a elevar su corazón a Dios y celebrar sus bondades con el arpa. Todos comieron abundantemente de ambos platos, que eran sabrosos y de excelente calidad. Luego, les trajeron una botella de vino tinto, rojo como la sangre. «Podéis beber de este vino sin reservas», les dijo Gallo. «Es el jugo de la vid verdadera, el cual alegra a Dios y a los hombres». Bebieron pues y se regocijaron. Seguidamente les presentaron un plato de leche con pan. «Que los muchachos coman de esto», dijo Gallo, «para que por medio de ello crezcan en salud». Después de esto se les trajo manteca y miel. «Comed cuanto se os antoje de esto», les dijo el posadero. «Es bueno para animar y fortalecer vuestro juicio y discernimiento. Esta era la comida de nuestro Señor cuando era niño. Comerá manteca y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno». Al ver que les traían un plato de fruta en sazón y de muy buen sabor, Mateo preguntó si era lícito comer de ella, pues fue con fruta con lo que la serpiente tentó a Eva, a lo que Gallo contestó: «Con los frutos del árbol fuimos engañados, mas es la culpa, no el fruto, lo que nos condena. Los frutos dañan cuando son vedados, pero comerlo no vedado es cosa buena. Come, iglesia, los frutos regalados, el vino bebe que de gozo llena, y si enferma de amor caes postrada, pronto te sentirás corroborada». He puesto de manifiesto mis dudas y preocupación porque hace algún tiempo caí enfermo por haber comido fruta. Ya te he dicho y te repito que comer la fruta prohibida te hará daño, pero no así la fruta que es lícita y de la que nuestro Señor nos permite comer.
Mientras hacían estos comentarios, les trajeron un plato de nueces, a la vista del cual algunos comentaron: «Las nueces echan a perder los dientes, especialmente los de los niños». Gallo, al escuchar esta observación, disipó sus recelos diciendo: «El texto dificultoso es a la nuez parecido. La dura cáscara impide llegar al fruto escondido, pero se rompe la cáscara y ya puede ser comido». Reinaba mucha distensión entre los comensales y permanecieron largo rato sentados en sobremesa, entretenidos con agradables discursos. «Buen posadero», dijo entonces el anciano Integridad, «mientras comemos nueces, vamos a ver si eres capaz de descifrar este enigma. Un hombre a quien por loco se tenía, tanto más rico se hacía cuanto más repartía». Todos aguardaban con atención por ver cuál sería la respuesta de Gallo, quien después de unos momentos de silencio contestó: «Quien reparte sus bienes entre los pobres, multiplicados los recuperará». José quedó admirado de que hubiese acertado tan fácilmente, por lo que Gallo le explicó: «Bueno, llevo mucho tiempo instruyéndome en estas materias y nada enseña tanto como la experiencia. De mi Señor he aprendido a ser benigno y generoso, y también he hallado que haciendo esto salía ganando. Hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y otros que se hacen pobres y tienen muchas riquezas». Samuel, hablando al oído de su madre, le dijo: «Madre, esta es la casa de un hombre muy sabio. Quedémonos aquí por un tiempo y que mi hermano Mateo se case con Misericordia antes de que sigamos adelante». «Para mí sería un privilegio, hijo», respondió Gallo, que había escuchado la confidencia. Así pues, se quedaron en la posada más de un mes, durante el cual se celebró la ceremonia de enlace de Mateo con Misericordia, que, dicho sea de paso, no cesaba, como era su costumbre, de confeccionar vestidos y prendas para los pobres, lo cual contribuyó a incrementar la buena reputación de la que gozaban los peregrinos. Volvamos, sin embargo, al escenario de la cena. Concluida la cena, los muchachos fatigados pidieron permiso para retirarse. Así pues, los acompañaron a la habitación que les habían designado y durmieron tranquilamente hasta la mañana. Pero los demás, enfrascados en la conversación, no encontraban el momento de darla por finalizada, y se pasaron casi toda la noche charlando, hasta que por fin el anciano Integridad comenzó a dar cabezadas. Gran Corazón lo espabiló diciéndole: «¿Cómo? ¿Te estás durmiendo? Vamos, te voy a retar con un enigma a ver si de este modo te espabilas». «Venga, suéltalo». Entonces Gran Corazón recitó: «Debe ser antes vencido aquel que quiera vencer, y morir dentro de casa si vivió fuera ha de ser». Es un enigma difícil, muy difícil de explicar y más difícil aún de poner en práctica. Pienso, amigo Gallo, que será mejor que lo expliques tú y de buena gana te escucharemos. No, el enigma te lo han planteado a ti y eres tú quien debe descifrarlo». Entonces Integridad dijo: «Debe ser por la gracia vencido quien quisiere el pecado vencer, y tendrá que morir a sí mismo el que vida desee tener». «Has acertado. La sana doctrina y la experiencia cristiana nos enseñan esto. Porque, en primer lugar, hasta que se manifieste la gracia y con su gloria inunde el alma, es de poca utilidad resistir al pecado. Además, como el pecado es la cuerda con la que Satanás tiene atada el alma, ¿cómo puede el alma oponerse a él sin antes haber sido desatada? Y en segundo lugar, nadie que conozca el conflicto entre la razón y la gracia creerá que el hombre, que es esclavo de sus propias pasiones, pueda en vida llegar a convertirse en un monumento vivo de la gracia divina. Y ahora que me ha venido a la mente, os contaré una historia que os merece la pena escuchar. 2 hombres iban en peregrinación. El uno comenzó de joven, mientras que el otro inició el peregrinaje cuando ya era anciano. El joven tuvo que sostener una lucha titánica contra las pasiones, mientras que las pasiones del anciano estaban ya muy debilitadas por su naturaleza desgastada. Sin embargo, el joven marchaba con paso tan firme y ligero como el anciano.
¿En cuál de los dos pensáis que resplandecería más claramente la gracia, siendo que ambos avanzaban por igual? En el joven, sin duda, porque tenía que hacer frente a una mayor oposición, demostrando así, al conseguir igualar a su contrincante, que no encontraba en su camino ni la mitad de oposición y resistencia que él. Una mayor acción de la gracia. Además, me he dado cuenta de que los ancianos aprovechan a menudo el decaimiento de la naturaleza como ventaja, pues les permite dominar más fácilmente sus pasiones. Aunque también es verdad que confiando excesivamente en esa ventaja, más de uno se ha engañado y ha caído. Naturalmente, los ancianos que poseen la gracia divina son los que mejor pueden aconsejar a los jóvenes, porque tienen experiencia en la vanidad de las cosas. Sin embargo, cuando un anciano y un joven emprenden juntos el camino, el joven cuenta con la ventaja de una mayor acción de la gracia en su alma, aunque el anciano tenga la ventaja de que sus pasiones sean más débiles.